Ok, vamos a ponernos en pie para que en el día de hoy yo tenga muy poco que hablar y ustedes puedan escuchar más por lo que oyen que por lo que muchas veces el esfuerzo humano que uno pueda decir. Amado Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu amor. Queremos que esta palabra la lleves a cada corazón, que tu presencia, como es real con nosotros aquí, también sea real llevándola a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias por tu amor. Te pedimos que ningún pensamiento ajeno a tu palabra pueda tener control aquí, ni en la televisión, ni en las redes sociales, sino que la gracia tuya domine este instante, este momento, para que nada ni nadie pueda impedir el fluir de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de un secreto. Cuando hablamos de secreto, inmediatamente paramos las orejas porque a todos nos encantan las cosas secretas. Si usted quiere saber si es cierto, haga una broma nada más. Cuando salga de aquí esta tarde, póngase a mirar para cualquier rincón y llame 2 o 3 y señale las manos para que usted vea que inmediatamente van a ver. Si hay 30 personas, los 30 van a estar mirando, porque todo el mundo le gusta la curiosidad, le gusta mirar, le gusta ver. Yo recuerdo cuando llegué a Miami hace 45 años, empecé a escuchar de una iglesia en Colorado, en Denver, Colorado, que era una iglesia nazarena que tenía 4,000 miembros y ninguna iglesia nazarena tenía más de 200 personas. Entonces yo dije, algo tiene que tener ese hombre, y yo me di un viaje a Colorado. El aeropuerto más grande que yo he visto en mi vida es el de Denver, Colorado. Hay que moverse en un ómnibus adentro. Y yo pasé toda esa lucha porque llegué allí y de allí traje una frase, porque le preguntamos a aquel pastor, ¿cuál es tu secreto? Y él dijo 3 palabras. Dijo, yo uso 3 cosas aquí: organiza, delega y supervisa. Dice, cualquiera, úsela en su negocio, úsela donde quiera que le va a funcionar. Dice, yo la he usado en la iglesia. Yo traté de hacer lo mejor que podía, pero a veces no somos tan buenos en organizar y mucho menos somos buenos en delegar y muy poco por debajo en supervisar. Entonces, he sido muy bueno para organizar algunas cosas, he sido muy bueno para delegar, pero no había sido bueno para supervisar. Ya ese tiempo se acabó. Ahora los años que me quedan, no son tantos, no sé, pero lo voy a aprovechar bien en supervisar, porque donde hay que supervisar, ahí hay que corregir y ahí hay que poner las cosas al lugar. En los años 1991, la iglesia estaba empezando a florecer y llegó la noticia que el doctor Paul Yonggi Cho, el hombre que tenía la iglesia más grande del mundo, venía a Dominicana. Y yo tomé un avión con un grupo de líderes que teníamos y nos fuimos a Dominicana para ver qué tenía aquel hombre. Fue algo muy bueno, porque allí yo quedé sanado del asma y también de mi columna que estaba muy torcida. Dios me sanó milagrosamente, 2 sanidades hizo en ese momento allí. Y aquello me llamó mucho la atención. Empecé a leer de Paul Yonggi Cho por qué tenía la iglesia más grande del mundo. En aquel tiempo tenía 800,000 miembros. Después llegó a 1,300,000. ¿Y por qué creció tanto? Fue tanta la curiosidad que tomé un avión y me fui a Corea del Sur. Todavía era residente en este país. Y allí estuve 13 días en Corea del Sur. Allí aprendí por qué esta iglesia creció. Porque había un secreto que él tenía. Y este secreto, que tantas personas a veces tratan de encontrarlo, para algunas personas el éxito o el triunfo significa el compromiso.
para otros significa la iniciativa y así sucesivamente para otras personas la perseverancia o valentía. Y cuando nosotros descubrimos eso y nos apropiamos, pues algo bueno se nos va a pegar. Después que vine de Corea, imagínense, la traducción era en español y de español al inglés, bueno, era una triple traducción y uno podía agarrar lo que podía. Yo llené muchas libretas escribiendo muy rápido y todo lo que se me ocurría yo lo traía hasta que llegué aquí. Y ese día que llegué a Miami dije, hoy cambiaron las cosas. A partir de hoy la iglesia es otra cosa, y así fue. Empezamos a crecer. Fíjate si el secreto era tan importante que nosotros teníamos 150 o algo así de personas y a los 6 meses teníamos 400 personas. Y a los 8 meses, o sea, al año teníamos 800 personas. Y después llevamos a tener 5 servicios en en una iglesia como esta. Precisamente porque cuando tú le caes atrás y descubres el secreto, tú puedes lograr mucho cuando lo encuentras. Así todos nosotros nos gusta caerle atrás. Y cuando estamos hablando de los secretos de un vencedor o el secreto, yo quiero fijar la mente y el corazón hoy en una persona. Y que tú te lleves esta persona, porque no voy a hablar solamente de sus logros, sino de su dolor también. Estoy hablando de David, el rey David. El rey David no solamente llegó a ser rey, sino llegó a ser un rey triunfador, vencedor, al punto que la memoria de David jamás se ha borrado. Por miles y miles de años todavía en Israel permanece la estrella de David, permanece el nombre de David en las piedras, permanece el nombre de David en todo lugar, porque este hombre tenía cosas importantes que en su vida nunca las rechazó, siempre las mantuvo. Y yo quiero hablar de él. Este hombre tenía un secreto. ¿Por qué era un vencedor? Y cuando usted lee de David, es mi favorito para yo leer en la Biblia. Y todo lo que encuentro de David lo quiero leer. Dice que David venció el rechazo. Cuando era un jovencito, venció el rechazo. No es fácil que un joven con 14 o 15 años pueda vencer el rechazo. Cuando él lo traen a su casa, según los historiadores, David no era un hijo de la familia completa, sino que era un medio hermano. Y en aquel tiempo los judíos tenían el derecho de reclamar el varón con absoluta custodia. Nadie se lo podía negar. Tampoco se sabe si la mamá de David murió y él vino y recogió al niño, o él vino y lo recogió porque le correspondía. El caso es que cuando lo lleva a la casa, sus hermanos no lo toman a bien. ¿Por qué? Porque no era igual, porque no vestía igual, porque era inferior en calidad humana según ellos, era inferior en cultura, era inferior en su manera de vestir, era inferior en todo. No tenía esa pulcritud que tenían sus hermanos. Y entonces, papá, como aquí no lo queremos, eso es una imaginación que yo quiero tener, no, usted no tiene que creer lo que yo creo. Pero según los historiadores, David era el hombre que se crió fuera de la casa. Y como es natural, le dieron el trabajo más inferior. Lo mandaron a cuidar ovejas. Un trabajo horrible, difícil, duro. Y allí estaba David, pero eso no le hizo daño. David venció el rechazo. Nunca odió a sus hermanos, siempre estuvo bien, siempre estaba alegre, se llevaba su arpa y alababa y bendecía el nombre del Señor. O sea, no le dolió, no pasó nada. Cuando vino Samuel a buscar a la persona que iban a ungir, revisó todos los hijos de Isaí y no encontró. Y Dios le dijo, ese no es. Queda uno allá en el campo, mandaron a buscar a David. Cuando David venía de lejos, el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, ese es, úngelo. O sea, estaba la guianza, estaba la dirección, estaba el momento, estaba lo oportuno allí. Por eso, cuando David vence el rechazo,
se considera como un hombre victorioso, como un hombre que no tenía ningún problema. Pero para ser un pastor de ovejas no podía ser cobarde. De pronto cuenta la Biblia que se le presentó un oso o varios osos. Y dice, lo hacía huir y si se rebelaba, lo mataba. O sea, ¿qué tenía este muchacho? ¿Qué tenía este hombre que no era un hombre todavía? No tenía ni 17 años cuando estas cosas pasaban. ¿Qué valentía tenía? O sea que dice, y si venía un león, él lo espantaba o lo mataba. Cuando miramos estas cosas, que un hombre pueda vencer un león, pueda vencer un oso, quiere decir que este hombre tiene algo mágico adentro, tiene algo sobrenatural, tiene algo que todo el mundo quiere tener. Y por eso estamos buscando el secreto de David. Otra cosa que venció David cuando era un jovencito, como tocaba también el arpa, tenía un dominio sobre las huestes del mal, tenía un dominio sobre los demonios. Y si usted no cree que los demonios son reales, tenga cuidado, porque el diablo sigue siendo diablo todavía. Está vencido por la sangre de Cristo, pero sigue siendo diablo. Bueno, pues David con su música ahuyentaba a los demonios. Cuando los demonios atormentaban a Saúl, David tocaba aquella arpa y los demonios se iban. De esta manera vemos cómo David se fue convirtiendo en un vencedor. Después que vence los demonios, lo mandan a su casa de nuevo, vuelve a las ovejas y luego el papá lo manda a visitar a sus hermanos. Visitando a sus hermanos se presenta el gigante Goliat. Y por eso David tenía tanta confianza en el Señor. Uno pregunta, ¿de dónde sacó la fuerza este muchacho? Y cuando vio aquel paladín que se lanzaba, él sabía cómo vencerlo. Él sabía que si Dios estaba con él, nadie podía estar en contra de él. Y cuando él vio al gigante venir, dice, pero ¿y ese incircunciso quién es? En otras palabras, en una palabra más fuerte, lo que usted se puede imaginar. Dice, ¿quién es ese tonto? ¿Quién es ese? Y no voy a decir palabras que no conviene decir aquí, que viene a desafiar los escuadrones del Dios de Israel. Él se sentía que él era del escuadrón del Dios de Israel. Y entonces viene la proclama y yo voy a por él y yo voy por él y yo voy por él y fue por él. Y entonces nosotros vemos cómo él lo venció. Con una piedra, con una honda. Fue hábil, usó todas las artimañas. Dice, corrió primero, se paró en la línea de combate, hizo todo. Pero quien venció al gigante no fue David, sino algo que había dentro de David, que es lo que nosotros queremos descubrir. Luego David sale de allí. Lo proclaman como el vencedor y por cierto David le tomó, es decir, Saúl le tomó envidia porque dice, Saúl venció sus 1000 y David a sus 10,000, o sea, se lo ganó y empezó la dificultad, de manera que David tiene que salir huyendo del palacio e internarse en el monte. Allá en las montañas se encuentra con 400 hombres, después 200 más, que estaban desanimados, amargados, endeudados, con 1000 problemas, y David se hace jefe de ellos, o ellos lo hacen su jefe. Entonces David venció el desánimo, venció la amargura, venció el dolor y dominó a aquellas personas para guiarlo a salir del hueco tan profundo en que estaban. Y por último, dicen unas notas que tengo aquí, que David venció a Saúl sin atropellarlo, sin darle nada. Su autoridad se impuso sobre del rey y de alguna manera Dios hizo que el rey muriera y David se convirtió en un vencedor. Yo podía haber analizado en la vida de David a través de la Biblia más de 50 ocasiones en que David fue un vencedor. Pero he querido concretarme a este grupo pequeño, esta lista pequeña, para hacerle ver que David era un vencedor. Ahora, ¿dónde estaba el secreto de David? Y yo le voy a decir algo que a usted lo suena como ilógico. Estaba en la copa. Todo el mundo en aquel tiempo tenía una copa. ¿Se acuerda? Todo el mundo tenía una copa. No cree usted que las cosas estaban tan abundantes. Tener una copa era tener algo bueno. Entonces, las personas tenían copas de piedra, tenían copas de algún material, alguna madera, se fabricaban una copa. Todo el mundo tenía que tener su copa. ¿Se acuerda cuando los hermanos de José fueron allá
que tomaron la copa de José y se la pusieron en el costal de los granos que compraron. Es decir, que todo el mundo tenía, el rey tenía su copa, todo el mundo. A mí me quiero pensar que en las casas le ponían el nombre. Yo me acuerdo cuando éramos 10 nosotros y cada uno tenía su jarro, le decíamos un jarro de tomar el café con leche en la mañana. Y yo tenía mi jarro y mi jarro tenía mi nombre, yo se lo ponía con un clavo porque era de aluminio y porque todos nosotros tenemos algo. Entonces David tenía una copa y me llama mucho la atención que en el Salmo 23 David revela cuál era su secreto. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, punto y coma. ¿Y qué dice el resto? Mi copa está rebosando. La copa de David estaba llena de arriba abajo. Y esto es un símbolo. Mi copa está rebosando. Y cuando nosotros vemos una copa rebosar es que no le cabe más. Nosotros vemos cómo la copa se llenó hasta arriba. Y mire cómo queda hacia abajo chorreando la copa. Eso quiere decir que a esa copa no le cabe más. Y lo que usted le eche arriba se va a desbordar. Eso era la vida de David. Mi copa está rebosando. Y luego sigue David hablando acerca de esto. Y yo le voy a decir, hermano, cuando nosotros venimos a este mundo, imaginariamente, cada uno de nosotros tenemos una copa. Imaginariamente. No sé si usted le llama el corazón, la mente, la conciencia, llámele como usted quiera, pero usted sabe que allá adentro hay una copa. Para las madres que están aquí, ¿cuántas veces las mamás han dicho, hijo, me tiene hasta el copito? ¿Lo han dicho algunas veces o no? ¿O es que yo soy, o era mi mamá solamente que lo decía? Porque yo escuchaba a mi mamá, me tienen hasta la melena, no puedo más. O sea, ya llegué y hay hijos que son buena gente, pero hay otros que tienen la cabeza de piedra. Y lo único que hacen es sacarle a la mamá el jugo al punto que llega que le exprimen por completo y dice, ya no puedo más. O sea, su copa se rebosó, pero no fue de la bendición del Señor. La copa se rebosó. Cada uno de nosotros tiene una copa. Usted ha mirado un niño cuando nace, cuando va creciendo. Yo miraba a la niña de Elvin y usted le puede ver la inocencia. Usted le puede mirar el alma limpia a un niño, a una niña. Y luego va creciendo 5 años, 6 años, llega a la edad de la peseta, se ponen pesados, se ponen horribles. Pablo se ríe porque parece que su nieto está llegando a esa etapa. El de niño de Elizabeth también llega un momento que se pone, que le llega, todo nos llega. Entonces usted ve cómo va cambiando. 9 años, 10 años, empieza a recordar, 11 años, 12, 13, rebeldía. Empieza a pasar en la vida de nosotros situaciones, experiencias, que en lugar de traer bendición a la copa, ¿qué es lo que traen? Recuerdos, rencores, muchas veces menosprecios, otras veces pesimismo, otras veces traen a nosotros situaciones que nos ponen más abajo, que nos hacen sentir inferior a los demás, algunas de las cosas que no entendemos. Y cuando ese joven, mujer u hombre, se tiene que enfrentar a la vida, no tiene fuerza. ¿Sabe por qué no tiene fuerza?
porque su copa está llena de otra cosa. Y esa copa que nosotros tenemos adentro de nosotros, cuando se llena de lo negativo, eso es un cheque al portador que el fracaso lo tenemos a la puerta de la entrada. Pero cuando nosotros lo hacemos a la inversa y nos empezamos a llenar de Dios, las cosas cambian. Cuando la persona recibe a Jesucristo como su Salvador, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando un hombre como Nicodemo se le presentó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le dijo: tiene que nacer otra vez. O sea, tiene que vaciar tu copa para yo llenártela de nuevo. Y tiene que nacer del agua y del Espíritu. Por eso es que las personas se bautizan. Porque en el bautismo hay un símbolo que tú mueres completamente a la vida de pecado y nace a una nueva vida en Cristo. Esa es la razón de nosotros bautizarnos. Y el Señor lo exigió de cada uno de nosotros. Tiene que bautizarte, tiene que nacer otra vez. Dice, porque no puedes continuar en la manera que está. Así como estás, no puedes heredar la vida eterna. Por eso es la razón del bautismo. Entonces, cuando la persona se bautiza, empieza una nueva vida en nosotros. Y muchas veces se empieza a llenar la copa de lo bueno, no de lo malo. La copa empieza a abundar, 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 hasta que llega un momento que tu copa resiste. Cuando un cristiano tiene la copa llena a un tercio, yo he visto muchos cristianos con la copa a un tercio, y son de los que se quitan la camisa y muy fácilmente, y de los que manejando hacen unas señales que yo no la puedo hacer aquí, pero ustedes la conocen. Hacen cosas. Entonces, que rugimos. Y cuando la copa de nosotros, y yo lo he experimentado con mi propia vida, cuando la copa de nosotros no está rebosando, y viene un tonto, a veces digo un tonto, y se te atraviesa adelante, lo hace por abuso, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú y qué es lo que siento yo? Me lo comiera. Sentimos algo por dentro. Cuando tu copa está llena, tú dices: ay, qué pobrecito es. Si no va a adelantar nada, por 2 minutos más no va a llegar. No le hacen ni caso. Crea, a lo mejor es un borracho, o a lo mejor un viejito que ni se puede valer. Entonces tú le tienes pena o lástima. Pero no es porque le tenga pena o lástima. Tú resistes así porque tu copa está llena de Dios. Y cuando la copa está llena de Dios, hay tolerancia. Cuando la copa está llena de Dios, hay perdón. Cuando la copa está llena de Dios, hay una paciencia adentro que es incalculable. Cuando la copa está llena de Dios, tú tienes esperanza. Cuando la copa está llena de Dios, tú le entra a los problemas con facilidad y lo vence con un buen carácter, con una buena intención. Pero cuando tu copa está vacía, hay un problema. Cuando la copa está a la mitad, tú eres un cristiano que tiene una parte buena y otra regular. Y en algunas cosas tiene victoria y en otras no, porque la copa está a la mitad o 3/4. Pero cuando tú tienes tu copa rebosando, como la que tenía David, las cosas son diferentes. Tú sabes que yo no tengo intención de usar este dedo, porque aprendí a que no voy a usar este dedo, porque cuando apunto con ese dedo para allá, hay 4 apuntando para mí. Entonces no lo voy a usar, pero voy a dejar que tú y yo, por nuestra propia cuenta, porque aquí no hay que hacer fuerza. Este mensaje que yo traigo hoy es para la congregación y para aquella persona que quizás todavía no tiene a Jesús. Pero es para que tú y yo entendamos, la iglesia necesita tener victoria. Victoria en su casa, victoria en la familia, victoria en el trabajo. Te necesitas tú ser un cristiano triunfador, un cristiano que vence las dificultades, que vence la carne, que vence la ira, que vence el dolor, que vence la amargura, y puede salir adelante y ser un consejero para otros. Pero nosotros mismos tenemos que medirnos allí. El médico no te señala. El médico te hace así tu examen y te manda al laboratorio.
Es el laboratorio el que dice, ¿tiene el azúcar alta o baja? Es el laboratorio que dice, ¿tienes un problema en la columna o tienes un problema en el hígado? Son las pruebas. Por eso, en el día de hoy, yo no voy a usar esto. Cada uno sabe cómo está su copa. Pero yo le voy a decir algo. Si su copa está vacía, usted ya se convirtió a Cristo. Y su copa está vacía, usted se tiene que preocupar. Seguro. Si su copa está un tercio o un cuarto, usted se tiene que preocupar. Si su copa está a la mitad, quizá la preocupación es menos, pero también se tiene que preocupar. Porque el goal es que su copa esté rebosando. Dijo David, mi copa está rebosando. Por eso es que yo puedo vencer al oso, vencer al gigante. Por eso es que yo puedo vencer el odio. Por eso puedo vencer el pesimismo. Por eso me puedo enfrentar a dificultades por serias que sean y lo puedo lograr. Entonces cuando nosotros miramos esas 4 copas, yo no tengo que decirle a nadie cómo está tu copa, ¿verdad que no? Porque cada uno cuando lo mira, yo voy a usar hoy el ejemplo de Guillermo. ¿Quién era Guillermo? Guillermo era un campesino que yo lo conocí personalmente. Un campesino llamado Guillermo Sotolongo. Y Guillermo vivía en el barrio donde yo vivía. Era un hombre rico. Su papá le dejó una hacienda y había ganado, había crianza de puercos y era un hombre con mucho dinero. Él tenía, en aquel tiempo no habían los carros como ahora, pero él tenía muy buenos caballos, muy buena montura. Tenía lo mejor que podía tener una persona que usted sabe que hay veces que el dinero no se enseña, pero hay veces que el dinero se ve. Y usted lo puede mirar en ciertas cosas. Entonces él tenía todo esto y andaba de traje. En su caballo andaba de traje. Yo no sé hasta dónde, yo no quiero ni pensar. Yo no quiero abrir mi boca para hablar. Pero él andaba en su caballo de traje, viendo los ganados, viendo las cosas en la finca, montaba en su caballo, se bajaba, saludaba a los empleados y todo. Yo me acuerdo verlo todavía con un traje como aceituna, así. Y entonces dice mi papá, dice, ¿tú quieres meterlo en un aprieto? Tenía un reloj de oro, pero qué relojazo. Si hubiera sido hoy, yo decía que era un Rolex. Pero en ese tiempo yo no creo que habían Rolex todavía. Pero él tenía un reloj de oro puro, valía mucho dinero. Dice mi papá, cuando tú ves a Guillermo, yo le hablé de Guillermo y dice, pregúntale la hora. Porque Guillermo no sabía leer ni sabía escribir. Él tenía una herencia, era un hombre muy hábil. Él sabía cómo negociar las vacas y los animales y ganaba mucho dinero, apenas que sabía contar el dinero. Y tenía quien le ayudara. Pero él no sabía la hora. Y cuando le preguntamos, bueno, imagínate 2 o 3 muchachos como yo que tenían un poquito de maldad. Señor Guillermo, había que decirle don Guillermo. Don Guillermo, dígame la hora. Y hacía así, se ponía como dice, desengáñese por usted mismo. ¿Viste qué fácil? Mire, usted mismo desengáñese. Y que va si nosotros ni sabíamos de números romanos y esos relojes que tienen. Yo tampoco sabía la hora. Pero fue una maldad que mi propio papá me dijo, pruébalo y verás, para que tú veas que no sabe nada, que anda con un reloj y no sabe de reloj, anda con un traje y no sabe de traje, anda con un caballo y apenas sabe de caballo. Ahora, cuando nosotros miramos esas 4 copas que tenemos aquí, no hace falta que nos diga nada. ¿Verdad que no? La pregunta sería, ¿tú sabes el secreto de un vencedor? Que tu copa esté rebosando. Y ahora voy a hablar un poquito más serio. Este mensaje no es un juego, ni yo lo he traído para distraerlos a ustedes. Este mensaje tiene una importancia muy grande, porque me toca a mí y le toca a usted y nos toca a todos nosotros. Si tú quieres ser un cristiano vencedor, tu copa tiene que estar rebosando. Y esa copa rebosando se mantiene con ayuno, con oración, con la palabra de Dios. Ningún cristiano vago y dormilón va a tener su copa rebosando. Para tú tener tu copa rebosando, tiene que ser una persona que busque de Dios, que te esfuerce,
que sea una persona que te entregue. Hay una parte adentro de nosotros que se llama entrega. Y cuando tú entregas eso, entonces Dios también te entrega a ti, porque Dios dice, yo honro a los que me honran, pero los que me tienen en poco, yo también los tendré en poco. Entonces, cuando yo honro a Dios, Dios me va a honrar a mí. Fíjate si esto es peligroso, que este hombre del cual yo he hablado, David, que era un vencedor en todo, y tú sabes que la copa siempre le tiene que estar cayendo adentro el líquido para que se mantenga, porque cuando deja de entrar la bendición, empiezan a haber problemas. Entonces, un día David tenía que ir a la guerra y no fue a la guerra. Se quedó en la casa. ¿Qué pasó? Miró por la ventana y codició la mujer de su prójimo. ¿Por qué hizo esto David? ¿Dónde estaba la copa de David en ese momento? ¿Entiende lo que digo? Cuando nosotros estamos descuidados, desapercibidos, es muy fácil que Satanás pueda entrar y dominar tu vida, tu intelecto y tu corazón. Si tu copa está rebosando, Dios te va a tener alerta, Dios te va a tener vigilante, Dios te va a tener, y por esta experiencia hemos pasado todos nosotros. Yo no sé usted, yo sí he pasado por esa experiencia, muy dolorosa por cierto. Cuando tú te descuidas un poquito, te cae. La victoria de cada creyente es que su copa esté rebosando. Creo que lo que dije de Guillermo nos puede ayudar. No hace falta que yo se lo diga, vamos a ponernos de pie. No hace falta que yo lo hable. Llévate este mensaje a tu casa y antes de ir a tu casa, aquí mismo le puedes preguntar a Dios, porque no hace falta que tú le preguntes. Yo estoy seguro que viendo, déjame las 4 copas ahí por favor. Yo estoy seguro que viendo las copas, nosotros sabemos. Si estuviera hablando en dominicano, yo diría que la segunda copa tiene un chin. Si lo dijera en el término oriental, tiene un poquitín. ¿Cómo se dice en México cuando es un poquitico así? ¿Ah? Un tantito lo que tiene. En México es un tantito, un poquitín, un chispitito, como decía un predicador que yo conocía, un chispitito. Y la otra copa tiene un poquito más. Y la otra está llena, pero hay una copa vacía. Si la copa tuya está vacía, hoy es un gran día para que tú te acerques al Señor. Si la copa tuya tiene un tercio, necesita por lo menos ponerse a la mitad de inmediato. Y por último necesita estar llena. Inclina tu cabeza. Amado Padre Celestial, nadie mejor en esta vida para hablar a la iglesia que tu Espíritu Santo. Nadie mejor puede hacer las cosas que tú. Tú tienes en tus manos todos los recursos habido y por haber. Y tú hablas de una manera que nos enseñas sin palos y sin piedras. Tú nos enseñas sin un cuje. Tú nos enseñas porque tú eres un Dios de amor. Yo te pido que tu palabra en el día de hoy nos haga reflexionar y mirar por dónde está nuestra copa. Te estamos pidiendo un avivamiento para nuestra iglesia. Estamos pidiendo que la presencia tuya se manifieste entre nosotros y que haya un desborde de tu gracia en este lugar que alcance a nuestra comunidad, a nuestra familia y por ende a nuestros hermanos. Pero esto no vendrá mientras que nosotros no dejemos que tú llenes nuestra copa. Ayúdenos, Dios, a ser cristianos vencedores y a poder poner esta tu palabra en lo más hondo de nuestro corazón. Espíritu Santo, obra conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Obra para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras que estaba orando, no estaba en mis planes,
he sentido la necesidad de orar por alguien aquí que lo necesita. No sé quién es y no sé si es que está enfermo o tiene alguna dificultad, pero simplemente lo estoy manifestando. Si usted es la persona que tiene una situación patológica, un diagnóstico o una enfermedad, este puede ser un momento para usted sentir sanidad, porque Dios es bueno. Dios está aquí con nosotros. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dice el Señor. O tiene un problema familiar grueso o un problema personal agudo, no importa, cualquier forma que sea, póngase la mano en su corazón si usted quiere. Si usted es esa persona, póngase la mano en su corazón. Nadie lo va a ver, nadie lo va a señalar. Amado Padre Celestial, tú eres maravilloso y fiel. Y yo te pido un milagro en este momento. Así como tú haces milagro en mi vida todos los días, como tú haces cosas en mi vida a diario, así tú la puedes hacer con cada uno de nosotros aquí. Yo te pido que saques tu mano poderosa, saques tu brazo extendido en este momento y toques ese lugar afectado. Toques ese lugar donde están las emociones a flor. Toque, Señor, aquel lugar donde hay angustia y dolor, donde hay carga profunda, y tú traigas una bendición especial, que ninguno de nosotros se vaya de aquí hoy con las manos vacías, porque tú siempre quieres llenar nuestro corazón. Así como tú nunca nos dejas ir con las manos vacías, tampoco lo harás hoy. Yo te pido un toque de sanidad para aquella persona por la cual tú me has mandado a orar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y en el momento oportuno testifique.